Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Excelente, Bien, profesor. profe. Excelente. Bueno, Bueno, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo están? Yo soy David Torales. No sé si vamos a muy empezar ya bien. nuestra exposición. Sí, claro que sí. Yo ya Todo estoy tuyo. compartiendo la pantalla, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve perfectamente. Sí. Bueno. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Así es. Ok, entonces me toca a mí dar inicio. Le doy la bienvenida a todos los compañeros que están presentes. Somos los integrantes del grupo número 1 de este módulo 4, actividades y estrategias de la enseñanza. Siguiente slide, por favor. Los integrantes, ustedes pueden ver, son Paola Aranda, Jorge Caballero, Federico Fretes, Silvina Rojas, Yanina Ruiz Díaz y quien les habla. Y conforme a la designación hecha por la profesora, entonces a nuestro grupo corresponde desarrollar el plan de clase del proceso enseñanza-aprendizaje. Siguiente. Entre los objetivos del trabajo podemos hablar, ¿verdad? Que tenemos el objetivo general de esta clase es el de desarrollar esta clase de proceso de enseñanza-aprendizaje en la fecha de hoy, el 13 de julio de 2022. Objetivos específicos que perseguimos con esta presentación son el de analizar los conceptos inherentes al tema designado, investigar estos conceptos y definiciones y presentar a los alumnos de posgrado de didáctica universitaria los conceptos aprendidos. A su vez, elaborar un plan de clase con el tema asignado. Siguiente. Y aquí, para desarrollar este trabajo, entonces, recordamos los elementos habituales de un plan de clase que ya fue desarrollado dentro de la materia. Y así tenemos, por ejemplo, que tenemos que en un plan de clase tener la identificación con el logo de la institución, la fecha, periodo, año, los objetivos específicos, los contenidos, las actividades del plan de clase, las estrategias que vamos a utilizar y los recursos, y así como los medios de verificación, serían los instrumentos de evaluación, la evaluación y la bibliografía. Cada uno de estos puntos van a ser desarrollados por los componentes del grupo. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Tenemos entonces, cumpliendo este cronograma, tenemos el plan de clase, el tema es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la presente fecha. Siguiente. Y vamos ya directamente con el contenido. Y ahí vamos a hablar específicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí podemos decir que la educación del siglo XXI ha experimentado desde hace cierto tiempo una serie de transformaciones, tanto dentro como fuera del salón de clase. Entonces es importante conocer lo que significa el proceso de enseñanza, de aprendizaje. Y esto es clave para una acción pedagógica efectiva. Entonces aquí es importante construir un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces los docentes, quienes vamos a oficiar de docentes, debemos dar respuesta a 3 tipos de cuestiones. ¿Quién es el que aprende? ¿Cómo aprende? ¿Qué, cuándo y cómo se evalúa lo aprendido? Y entonces esto definiría un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí tenemos que saber qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre, ya con la actividad de docente que nosotros tenemos, en algún momento habremos escuchado que
estos conceptos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿sabemos realmente lo que es? Para tratar de definir estos conceptos, o para tratar de definir lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos definir los términos que componen, ¿verdad? ¿Qué es el proceso? ¿Qué se entendería por el proceso de enseñanza? Y podemos decir que esta es la parte del proceso, una tarea más importante en este caso es la del docente, que es acompañar el aprendizaje del estudiante. El proceso de la enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación estrecha que existe entre el docente y el estudiante. Y entonces, el docente debe tomar en cuenta el contenido y aplica las técnicas y estratégicas didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores o en valores en el estudiante. ¿Qué es el proceso de aprendizaje? Y aquí podemos citar a la teoría de Piaget, que dice que el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestar la inteligencia. Entonces la inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento, y este funcionamiento va modificando la estructura. La construcción de este aprendizaje se hace mediante la interacción del organismo, de los alumnos, del profesor y del discente con el medio ambiente. En el proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea esta teoría son: el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. Y como docente es necesario comprender que el aprendizaje es personal, centrado en objetivos, y que se necesita una continua y constante retroalimentación. Principalmente el aprendizaje debe estar basado en una buena relación entre los elementos que participan en este proceso, o sea, el docente, el estudiante y los compañeros. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y el aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los estructura en una entidad de sentido. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos, así como ya citamos, que son el profesor, el estudiante, el contenido, las variables ambientales, donde entran las características de las instituciones, la escuela, el aula. Y cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado contexto. Entonces, al analizar cada uno de estos 4 elementos, se identifican las principales variables de influencia del proceso, que son el estudiante, que tiene la capacidad, la motivación para aprender, su experiencia anterior, su disposición, su interés, su estructura socioeconómica. El conocimiento, que es el significado o valor de la aplicación práctica del proceso de enseñanza. La escuela, o la que representaría el componente ambiental, influye en la comprensión de la esencia del proceso educativo, influye positiva o negativamente de acuerdo a las condiciones en las que se desarrolla. Y el docente, sabemos, ejecuta un papel fundamental y tiene la dimensión cognitiva o cognoscitiva, los aspectos intelectuales, técnicos, y es importante también la actitud de este docente, que tenga capacidad innovadora y que tenga compromiso con el proceso de aprendizaje. Continuando con las definiciones, Versosa, en el año 2004, que era un rector de la Universidad Complutense de Madrid, se refiere a la enseñanza como un ejercicio en el cual se debe superar la transmisión y la recepción pasiva de conocimiento. El estudiante debe ser motivado a la reflexión, a la que sin duda le hará llegar con una buena intervención.
un excelente profesor, ¿verdad? Es lo que caracteriza a los excelentes profesores. Por lo tanto, lo deseable no es solo disponer de buenos docentes que se limiten a enseñar más o menos bien una disciplina o una materia, sino que piensen en cómo incitar a que los estudiantes reflexionen respecto a hacerlos pensar, que se les ayude a reflexionar y que obtengan buenos resultados académicos. La enseñanza debe estar, pues, orientada hacia el desarrollo de la capacidad creativa y el sentido crítico, tanto del estudiante como el del maestro. Y también, adentrando un poquitito más en los conceptos, Thomas Edison pregonaba que el valor de la educación no reside en el aprendizaje de muchos datos, sino en capacitar la mente de manera que lo haga sobre aquello que no se encuentra en los libros, sino en la acción de enseñar, y que esta acción de enseñar debe centrarse en el conocimiento y no solamente en eso, sino en el desarrollo del pensamiento. Hay que trascender más allá de la mera función de transmitir lo que ya está elaborado o construido como producto de manera inmodificable y transformar, hacer una transformación en la conducta de los estudiantes. No hay un diálogo logrado que lleve a los individuos, maestros y estudiantes, más bien es construir acuerdos, pues lo que existe es una acción categórica de almacenar unos datos cuyo carácter de verdad es innegociable. Se debe superar la educación transmisionista que lleva tanto al docente como al estudiante instalarse simplemente como un transmisor de conocimiento, sin permitir la movilidad que debe darse a partir de la acción del pensar. Entonces, analizando desde la enseñanza, el proceso pensamiento implica una acción de naturaleza dialógica, o sea, donde debe existir el diálogo. Se debe conducir a quien enseña y a quien aprende, a una construcción de nuevos conocimientos y a una interpretación común de la realidad. Siguiente. Bueno, la enseñanza también no puede entenderse más que en la relación al aprendizaje, y esta realidad relaciona no solo a los procesos vinculados, sino también a aquellos vinculados a aprender. Desde el punto de vista comunicativo, la interrelación entre los profesores y los alumnos es fundamental, ¿verdad? Para que se establezca, sobre todo para llegar a la calidad de de un buen o de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también por influencia de la tecnología, existe un gran énfasis en fijar logros y que estos se logren estos objetivos en este proceso. En el siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto es básicamente parte del contenido que queríamos desarrollar en esta presentación de las definiciones las definiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y dejo en uso la palabra entonces al compañero Caballero para que continúe con la exposición. Muchísimas gracias, David. Excelente exposición. Buenas tardes, profesora Eva. Buenas tardes, compañeros. No sé si me escuchan. Buenas tardes, Jorge. Te escucho bien. Te escuchamos, Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, voy a hablar un poquitito acerca de las definiciones y de lo que son los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, un poquitito el planteamiento de los objetivos. ¿Qué es el planteamiento? Y bueno, el planteamiento es un componente indispensable de toda actividad humana, ¿verdad? Ha sido trabajado, ha sido estudiado, ha sido evaluado por distintas tendencias psicológicas. Podemos citar al conductismo, al neoconductismo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es la última corriente que nos está influyendo, es decir, el enfoque tecnológico. La anterior, por favor. El enfoque tecnológico, ¿verdad? El enfoque tecnológico básicamente habla, ¿verdad?, de que la práctica educativa le da prioridad al objetivo como si fuese una programación. Una programación de la enseñanza que establece una relación estrecha entre objetivos y resultados, más bien algo un poco lineal, ¿verdad? Y tiende a que todo quede más o menos... ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, seguí nomás. Sí, no, estaba diciendo que tiende a que todo proceso evaluativo quede determinado por una ruta que sea objetivos y resultados, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo
¿cómo viene a afectar eso al pensamiento pedagógico en nuestra región, a la región latinoamericana? Básicamente han surgido críticas a este modelo, ¿verdad? A este modelo tan estricto, digamos, estos modelos conductuales, por así decirlo. Y bueno, estos supuestos teóricos han rechazado algunas tendencias y se han vuelto incluso con posturas extremas, ya que llegan a rechazar el término de objetivos, ¿verdad? Y prefieren darle otras determinaciones, como finalidades o proyectos o propósitos, pero todo con fin de designar al fin de una actividad, ¿verdad? Un hecho no menos cierto es que los objetivos deben de orientar a las acciones humanas en pos de sus metas. Los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, constituyen los fines o resultados previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible. Esto es muy importante porque acá no es de, o sea, no se trata de algo inmutable, ¿verdad? Sino esto debe guiar a las actividades de los profesores y de los estudiantes, sobre todo para alcanzar transformaciones necesarias para estos últimos, porque realmente nuestro fin sí es, o sea, el objetivo es que todo, como dijo el compañero David, pueda llegar al estudiante y ver qué tanto nosotros podemos transmitir y no necesariamente de una manera verticalista a nuestros estudiantes. Entonces, siguiente, por favor. Estos objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje para que nos garanticen una formulación correcta desde la perspectiva comunicativa deben tener tres criterios, ¿verdad? Deben de ser comprensibles, deben de ser viables y susceptibles de ser valorados. ¿Qué quiere decir esto? Que sean comprensibles, básicamente, tiene que existir claridad en su redacción, que se comprenda claramente qué es lo que nosotros queremos lograr y que el lenguaje que se utilice esté de acuerdo, sea de acuerdo al desarrollo de nuestros estudiantes. Es decir, no podemos expresarnos en un lenguaje demasiado técnico o viceversa, en un lenguaje demasiado básico. Siempre tenemos que adaptar un poquitito nuestro plan al nivel de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir viable? Y bueno, básicamente viable es que se pueda lograr, ¿verdad? Que se pueda lograr teniendo en cuenta el tiempo, porque tenemos un tiempo fijado, un tiempo preestablecido. Y ese tiempo nos va a dar la base material del estudio, ¿verdad? Tenemos que tener para la viabilidad, tenemos que tener en cuenta el nivel de entrada de los estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes pueden acceder a cosas básicas, decimos nosotros, de la educación como buena señal de internet, buenas computadoras, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y las posibilidades reales que nuestros estudiantes tengan para poder superar cualquier insuficiencia, ya sea fallos informáticos, caída de internet, etcétera. Todos estos requisitos tenemos que tener en cuenta. Esto de ninguna manera quiere decir que no sean susceptibles de modificación. Es decir, no va a ser algo inmutable, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los intereses de nuestros estudiantes. Y el último tópico, ahí donde dice susceptibles de ser valorados, es porque claramente deben de contener indicadores de calidad para que posteriormente nosotros podamos valorar nuestro propio plan, ¿verdad? Siguiente. Entonces, siguiendo con los objetivos, claro, dependen de una perspectiva desde la cual se analiza. ¿Y por qué? Porque van a tener una significación fundamental no como enunciados fijos e inmutables, que haya que lograrse a toda costa, sino más bien son guías orientadoras de nuestro proceso. No puede concebirse que los fines o propósitos que el educador se trace tengan que necesariamente traducirse en forma directa con resultados concretos, ordenados y medibles, porque muchas veces, claro, no nos sale exactamente igual a como nosotros estuvimos planeando, ¿verdad? Y por otra parte, durante el propio proceso de la vida de cada alumno, lógicamente pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes pueden pasar por situaciones muy disímiles, ¿verdad? Que claramente le van a dejar una huella específica en su personalidad, ¿verdad? Si de repente tenemos estudiantes que son muy participativos, que siempre están en clase, te comentan, tenés retroalimentación, y por alguna razón se vuelven distantes, no colaboran, bueno, lógicamente hay que tener en cuenta eso y ver qué está pasando, ¿verdad? Ya que la necesidad de vincular el objetivo con la actividad a realizar de los estudiantes claramente va a exigir una formulación en términos de acciones o tareas para resolver por el estudiante, ¿verdad? Eso sería un poquitito lo que, o sea, las definiciones y generalidades de lo que son los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente. Sí, les dejo a cargo del siguiente compañero. Muy buenas noches para todos, buenas noches profesora, compañeros, no sé si me escuchan bien. Les saluda Silvina Rojas. Se escucha Buenas súper tardes, bien, Silvina. Silvina. Sí, te escucho. Sí. Bueno, yo voy a proseguir con las actividades.
Nos dice, la planeación de las actividades enseñanza-aprendizaje se hace día a día y es parte de la responsabilidad del profesor. La planeación de las clases contienen una síntesis de las relaciones pedagógicas del profesor respecto a lo que es enseñar y cómo evaluar lo que se está enseñando. Como bien sabemos o como sabremos, el papel fundamental que tiene o la responsabilidad principal en este caso del profesor es planear su clase. Esto le va a facilitar la buena ejecución de las actividades. Como bien sabemos, a través del plan de clase que el profesor tiene que tener como documento principal, hace posible un buen desarrollo de las actividades que vamos a estar impartiendo dentro del aula. A través de estas actividades, lo que se busca es lograr, ¿qué cosa? Un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando diferentes estrategias, diferentes metodologías. Entonces, esto nos facilita llegar o hacer llegar lo que queremos transmitir. Nos dice que las actividades son los eventos instruccionales, lo que nos guía en este caso. Lo que ocurre dentro del aula depende fundamentalmente del objetivo y del contenido, todo en base a lo estructurado. La clase estructurada que nosotros preparamos es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder desarrollar y hacer llegar lo que queremos impartir a nuestros educandos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de estrategias, como ya mencionaba, si preparamos anticipadamente un buen plan de clase, entonces vamos a contar con diferentes estrategias y metodologías para desarrollar lo que queremos transmitir. Estas estrategias de aprendizajes integradas de procedimientos, actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y la utilización de información o conocimiento. Estos procedimientos deben ser principalmente flexibles, que pueden incluir operaciones específicas. Su uso implica que el aprendiz tomen decisiones. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esto, con estas estrategias, como se dice? Que el educando tome decisiones, que nosotros seamos tutores, guías de nuestros alumnos y que les demos las herramientas necesarias para que ellos puedan, de ese conocimiento, puedan afrontar problemas, tomar decisiones y llevar a la práctica en la vida diaria. Entonces, eso es la misión fundamental que tenemos como docentes. Dentro de las miles de estrategias que un docente puede llegar a utilizar para la buena ejecución de las actividades, tenemos el método cooperativo entre alumno-docente para el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre trabajar de manera conjunta, alumno-docente a través de diferentes dinámicas, actividades individuales y grupales en la clase, hacer grupos de trabajo, grupos de exposiciones, hacer resúmenes, aprendizajes cooperativos. Entonces, como ya dije, hay miles de estrategias que podemos y que tenemos que implementar para poder lograr lo que se busca en este caso, que es un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación de calidad, es lo que se busca, ¿verdad? Pero siempre adecuarnos a las necesidades y al ambiente mismo y a cada alumno. Siempre tenemos que individualizar a nuestros alumnos para poder de ahí partir y trabajar y ver qué estrategias serán más convenientes o qué actividades podemos desarrollar. Muchísimas gracias. Siguiente compañero. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas Sí, Sí, tardes, se escucha Janina. muy bien, Janina. ¿Y qué tal? Bueno, yo voy a hablar de los recursos. Nosotros utilizamos para la ejecución de nuestro plan de clases materiales de lectura
que se utilizó un libro para explicar el concepto de enseñanza de aprendizaje. Audios visuales, se proyectó diferentes imágenes donde se observan niños o personas interactuando. Tareas individuales, que vienen a ser trabajos individuales donde consiste en identificar si los alumnos comprenden el tema abordado. Materiales didácticos, a través de juegos donde se busca la interacción o la cooperación entre los grupos para el logro del proceso de enseñanza. Y recursos humanos, que son el docente y los alumnos. Cada uno de estos recursos utilizados es para lograr lo que se busca para el proceso de enseñanza de aprendizaje. El siguiente. Y los procedimientos, observación y pruebas. De medios de verificación, no sé a quién le tocaba. Hola. Hola, sí, simplemente le tocaba a una compañera que no puedo responder, ¿verdad? Ah, cierto, Y entre Paola. ¿Quién está ausente? Paola. Paola tiene problemas de Paola está. conjuntivitis. Estaban con la criatura internada, profe. Está internado su Sí. bebé, profe. Bueno, Básicamente lo que podríamos decir, para explicar un poco el slide ese, que existen procedimientos de verificación y los procedimientos se pueden clasificar en procedimientos de observación y elementos u otros elementos como las pruebas para verificar realmente si el alcance y si se logran los objetivos de la exposición o de la clase. Entre los procedimientos de observación, nosotros consideramos que podemos hacer el registro anecdótico, entre otros, ¿verdad? Lista de cotejo, análisis de las tareas, verificación de las tareas que damos. Eso incito dando resumen con respecto al tema. Finalmente viene la evaluación. La evaluación se establece por medio de otros, vamos a decir, otros elementos que nos sirven a nosotros para controlar o verificar si es que el alcance de nuestra exposición fue lo suficientemente extenso o claro como para lograr los objetivos que nos propusimos. Y así podemos utilizar, por ejemplo, el debate el virtual. Podríamos, por ejemplo, empezar a solicitar el aporte de lo que captaron los compañeros, solicitar portafolios de evidencias, podemos realizar exámenes parciales e incluso exámenes finales. Con estos elementos nosotros evaluamos el alcance, la precisión y el logro de los objetivos que nos trazamos con nuestra exposición, ¿verdad? Y finalmente, para completar el trabajo, tenemos aquí la bibliografía utilizada para el desarrollo de la presente exposición. Entonces, esta es la exposición, esto es lo que trabajamos y quedamos a cargo de los compañeros para ver si tienen alguna consulta, alguna duda, la profesora también. Y muchas gracias por la atención. Excelente presentación, compañeros. Muy entendible todo. Gracias, compañera, gracias. Queremos decir también que estamos abiertos a cualquier pregunta, si algo no se entendió bien, si quieren, si podemos hacer un debate, estamos abiertos.
Más que un debate, desde mi punto de vista, sería como me llegó la clase súper bien. Se nota que se esforzaron por transmitirnos lo que ustedes pudieron recabar la información. Los temas fueron concisos y muchas felicitaciones. No me sentí como parte que mis compañeros me estaban diciendo que profesores estaban dando la clase. En realidad, muchas gracias por su clase. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Federico, ¿podrías dar una conclusión final sobre el tema a modo de cierre? Sí, claro, profe. Yo como conclusión de lo que estuvimos preparando, saco de que, bueno, justamente el plan de clases es eso, es, es tener algo planificado, algo estructurado. Un docente no se presenta frente a sus estudiantes tratando de improvisar sobre un tema, sino que lo tiene planeado los objetivos, tiene planeado dónde quiere llegar, en cuánto tiempo lo va a dar. ¿Por qué? Porque este proceso de enseñanza-aprendizaje o sea, lo importante es que los estudiantes salgan aprendiendo, no que reciban una información abstracta con el fin de solamente aprobar un examen, sino que puedan adquirir competencia, ¿verdad? Que es lo que fundamentalmente queremos. Eh, los que, por ejemplo, nos desempeñamos en el ámbito de salud, no queremos que sean las personas a quienes formamos, queremos que sean médicos, médicos, ¿verdad? No gente con conocimiento técnico solamente, sino que sean humanos, que sean capaces de pensar que tienen delante humanos, que no son solamente los datos de un análisis, ni los datos de una radiografía, sino que y ahí hay un paciente problema, ¿verdad? Que hay que tratarlo integralmente. Entonces, así también nuestros estudiantes tenemos que conocer sus capacidades nosotros y adaptarnos a ellos. Eso sería en resumen la conclusión de lo que yo pude también captar de este tema. Excelente. Justamente tomé nota de algunos aspectos fundamentales que mencionaron y cuando dijiste esa palabra competente, me recordó el módulo que tuvimos, ¿verdad? Justamente el currículum, ¿verdad? Que hablábamos de ser competentes en todos los ámbitos. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se da solamente en la escuela, ¿verdad? Se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Y mencionó David un pensamiento de Thomas Edison que siempre tengo presente. No recuerdo tal cual lo dijo, pero tengo una nota que siempre tengo en el cuaderno. Decía, no he fracasado, solo he encontrado 999 formas que no han funcionado, ¿verdad? Con relación al tema del foco, ¿verdad? Le acusaban y le decían que sus inventos eran todos fallidos, pero finalmente encontró una fórmula, una composición que hizo que eso funcionara. Lo mismo pasa en el contexto educativo. Hablaba el compañero de la parte conductual, que anteriormente era nuestro sistema de trabajo en educación, lo que decía el docente nomás era válido. Luego esos paradigmas fueron cambiando, ya hablamos de otros paradigmas ya socioconstructivistas que tienen que ver, que ya tiene que ver la actuación del alumno. Entonces decía también Jorge, habló del enfoque tecnológico. Quiero mencionar que el enfoque tecnológico no es solamente utilizar computadoras, que sepa manejar el teléfono, que tenga esas habilidades tecnológicas, entre comillas, como le dice la gente, ¿cómo sabe usar la tecnología? Eso no es saber usar. Lo que realmente es válido dentro del contexto educativo es que la utilización de los aparatos electrónicos tenga una funcionalidad y que eso ocasione, mejor dicho,
mejoras. Y las mejoras siempre deben producir cambios. Y los cambios sabemos que deben ser positivos. ¿Está? Entonces, manejar esos conceptos técnicos también es importante. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no solo enseñamos contenidos, sino enseñamos para la vida y enseñamos a nuestros estudiantes a ser críticos, reflexivos y sobre todo ser un poco más humanos. Pero para enseñar eso, primero ese sentido de humanidad lo debo tener yo como profesional. ¿Está bien? Ahora, había otro punto también que quiero mencionar, que son unos buenos docentes ya les puedo contratar más adelante para que me reemplacen. Excelente trabajo desde la elaboración de la presentación, el manejo del tiempo. Solo faltó una pequeña introducción de ir preparando ese escenario a través de la lluvia de ideas. Recuerden que los conocimientos previos de nuestros estudiantes siempre es válido y sobre todo importante, ¿verdad? Ir preguntando, ¿qué conocemos? ¿Qué entendemos por proceso? ¿Qué entendemos por enseñanza? ¿Qué es aprendizaje? Y tratar de obtener algunas ideas bases de los estudiantes, es decir, de sus alumnos que ahora eran los compañeros y también yo. ¿Está? Pero súper bien, les aplaudo y les abrazo desde la distancia. ¿Está bien? Excelente, excelente luego. Todos. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bien, ¿alguna sugerencia? Sara. A ver, ¿quién está más? Diana, Elena, ¿algún aporte para que podamos cerrar la clase de hoy? Para mí quedó muy claro, profe. Excelente la exposición de los compañeros. Excelente. Bien. David, ¿algo que quieras mencionar? Y está bien, profesor, aprendimos mucho. Nos pusimos en el papel de docente y vemos lo que significa planificar una clase. Realmente para mí súper aleccionador y queda para mi práctica futura, entonces creo que es un gran tesoro que estoy adquiriendo y me va a ayudar mucho en lo que realmente en la actividad docente. Ver un poco qué papel desempeño en la formación de los estudiantes, qué debo buscar, más bien tengo que ser un motivador. Este tipo de ideas es lo que pude adquirir con esa práctica que tuvimos. Estamos lejos todavía, a pesar de que usted nos considera ya perfectos, pensamos que estamos lejísimos todavía. Y le agradecemos sus palabras, por lo menos nos sirve para motivarnos y para ir buscando esa excelencia. Creo que la excelencia es el gran compromiso que tenemos en esta sociedad en la que nos desempeñamos. Así como decía el compañero Cristian, era como si fuera que estábamos escuchando personas que son del ámbito, ¿verdad? Por eso me atreví a decirle que estuvo excelente la presentación, no tuvo ningún corte, se les hizo preguntas, le pregunté al compañero Federico y me resumió el tema excelente. Eso habla del proceso que se tuvo para la elaboración. Siempre insisto, y voy a insistir, creo siempre, en el tema de no decir más esto me corresponde, porque el trabajo grupal, como lo dice el nombre, es de grupo, de manera que el compañero le pudo suplir perfectamente a Paola. ¿Por qué? Porque estaba dentro del tema, o sea, manejaba. Si yo solamente sé una parte, no voy a poder defender un todo, ¿sí? Entonces eso habla de un trabajo coordinado y en equipo. Por eso les felicité y no soy de utilizar tanto excelente, pero me pareció súper acorde a lo que vi hoy. ¿Está bien? Bien, Sí, ahora lo que les voy a pedir es que compartan en el grupo los materiales de apoyo que usaron para desarrollar el contenido.
¿sí? Los materiales que ustedes utilizaron para los conceptos y todo eso que estuvieron desarrollando, entonces para que los compañeros también puedan tener. Ok, perfecto, pues, sin problema. Y el trabajo grupal se alza a la plataforma, cada uno en su perfil. Como siempre, los 6 integrantes alzan el mismo trabajo. Les quiero pedir también si pueden alzar en formato PDF. Entonces eso me permite leer más fácilmente el material. Porque si está en Word, se descarga de la plataforma. Y si está en PDF, le doy nomás clic y va cambiando la página. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bien, el trabajo escrito y la presentación también alzan a la plataforma. Ok, usted nos dio tiempo hasta el 19 porque estamos todavía terminando nuestro trabajo, el escrito, Sí. bueno. Sí, Entonces, justamente por eso les di más tiempo para eso. Yo creo Una que pregunta, profe. Espérame que un ratito, David, no te escuché porque hablé. no, Disculpame. y estamos rellenando todavía nuestro trabajo escrito, ¿verdad? Pero básicamente ya está todo, pero hay algunas cositas que tenemos que corregir todavía. Pero vamos a alzar. Entonces a lo mejor hasta el fin de semana, o estimo yo máximo, ya vamos a estar alzando cada uno. Sí, no hay problema. Creo que establecimos hasta el 19 de julio. Acá tengo anotado. Así mismo. 19, sí, falta todavía. Entonces pueden todavía hacer todos los ajustes y levantan hasta el 19 de julio, sin problema. Perfecto, gracias. Bueno, Andrea. Sí, con respecto a alzar los trabajos, la plataforma vamos a poder alzar las dos presentaciones en PDF y en PowerPoint también da la capacidad, profe. Sí, da la opción de alzar hasta 3 anexos. Correcto. Sí, sin problema. Entonces, quedamos así, hasta el 19 de julio para poder alzar las tareas y el grupo 1 comparte los materiales de anexo en el grupo para los compañeros. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, es un gusto compartir con ustedes y nos vemos el día martes a las 18 horas puntualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias.